Capítulo 341. Año 314. Si usamos la bomba, los anillos solares y las puertas erasianas quedarán inutilizados. Es un inconveniente que debemos mitigar. Stella nos planteó una preocupación un día mientras viajábamos por los mundos periféricos aivanos. Provino de uno de los magos del vacío, quien planteó el tema. Estructuralmente, la mayoría de los problemas se reportaban a través de la cadena de mando, pero algunos asuntos fueron detectados por mis mentes artificiales y discutidos al más alto nivel. Tal como están las cosas, ¿podrán nuestras puertas de la grieta alcanzarlos? Tenemos las coordenadas. O eso, o los nodos. No podemos prescindir de nodos. El aumento de nivel de Aeon se ha estancado bastante. Pero Stella es de nivel 200. Con sus habilidades extendidas podríamos superar estas limitaciones. O alguien finalmente podrá elegir algo. Edna miró a Egon. Egon se encogió de hombros. Recomiendo alternativas. Los exploradores del vacío de Stella son una buena opción. Deberíamos restringir el uso de nodos. Tal como están las cosas, gran parte de nuestra logística depende de las habilidades de Aeon. ¿Y si los demonios tienen alguna forma de eliminar esta habilidad? Edna siguió sonriendo con picardía. ¿Estás explicando tu decisión, Egon? De nada. No es un gran obstáculo, dijo Stella. Pero solo tenemos que mitigar las consecuencias de desactivar los 6 anillos solares y sus puertas erasianas. ¿Existe el riesgo de que destruya toda la red de puertas de la grieta? Preguntó Ollea con curiosidad. Stella asintió. Es posible. Si esta bomba causa una turbulencia extrema en los mares del vacío, también podríamos detener temporalmente el movimiento de los demonios. Pero también significa que no podremos adentrarnos en las tierras demoníacas hasta que la turbulencia se calme. A menos que descubras cómo superarlos. Solo si sé a qué me enfrento. No tengo modelos de lo que sucede si destruimos una barrera de vacío tan grande y provocamos una sobrecarga potencialmente catastrófica en los 6 anillos solares. La bomba de agua está en el nivel de no tenemos ni idea de qué sucede. Solo el propio agua sabía que era lo suficientemente fuerte como para romper la barrera, pero el dios Awan desconocía las consecuencias de la bomba en los anillos solares ni en el mar vacío. Eran solo detalles innecesarios que un dios de ese nivel no se preocupaba por analizar. Me hizo darme cuenta de lo insensibles que eran los dioses. Construyeron una bomba poderosa para destruir el statu quo, pero no consideraron las consecuencias para quienes quedarán atrapados. Quizás ni siquiera les importó si nos atrapaban. Tiene un temporizador y puedo activarlo a distancia, respondió Lumov. Aeon puede devolverme al pasado una vez que lo active. Esto significa que solo Lumov puede ir solo. No del todo. Ron señaló a Edna. Tu habilidad debería funcionar. No quiero poner a prueba mis poderes. Y menos con una bomba de tal magnitud, replicó Edna. Concéntrense, chicos. Sigamos con el tema. Mitigar las consecuencias de perder las puertas erasianas debería ser nuestra prioridad. Dado que Aiba y Ava son amigos hasta ahora, debemos asegurarnos de poder contactarlos para pedir ayuda. A menos que Aeon consiga más nodos. ¿Dejamos que Aeon alcance el nivel 275? ¿Debería ser esa nuestra prioridad? ¿Cuándo fue la última vez que Aeon subió de nivel? En concreto, mira cuánto tarda en subir de nivel donde está Aeon. Si lo analizas, te darás cuenta de que va a ser una pérdida de tiempo enorme. Necesitamos alternativas, replicó Edna. Tenemos 2 opciones disponibles de momento. Las opciones de dominio y subdominio de Egon y Stella respectivamente ofrecieron la oportunidad de superar estas limitaciones. ¿De verdad es tan malo esperar? Replicó Egon. Creo que es pensar a corto plazo si resolvemos un problema con lo que nos conviene, en lugar de con lo que es correcto. La bomba está en nuestras manos. Es nuestra decisión cuándo detonarla. No veo por qué deberíamos apresurarnos. Podemos viajar y destruir a varios reyes demonios al año solo ustedes 3. No veo el inconveniente de esperar eternamente hasta que seamos aún más poderosos. Alka hizo una pausa y asintió, pero decidió actuar con escepticismo y paranoia. Veo méritos para ambos bandos, pero retrasar el proceso supone que los demás dioses son realmente nuestros aliados y no nos apuñalarán por la espalda mientras esperamos. Al fin y al cabo, también se hacen más fuertes. Al igual que Awa, gana puntos de fe al no tener que apoyar 15 mundos. Lo mismo le sucede a Aiba una vez que empecemos a ayudarlos con los mundos periféricos.
También sabemos que los demonios se están entrometiendo sutilmente en el sistema mediante sus votos colectivos y se están expandiendo a las zonas periféricas de los dioses. Por lo tanto, esperar tiene el efecto secundario de permitir que los demonios realicen más cambios en el sistema con el tiempo. No sabemos a qué conduce esto ni qué tan cerca están de la victoria. No ayuda que ninguno de los dioses sepa lo grandes que son los demonios, porque solo ven su parte del mundo. A menos que abandonemos los mundos periféricos, dijo Roon, pero se arrepintió al instante. No. Es demasiado cruel. No podemos hacerlo. Alka replicó. Acabo de explicar que no podemos desprendernos de los mundos periféricos. Tenemos que ayudar a los dioses a conservar la periferia, aunque solo sea para proteger el sistema de los cambios demoníacos. Roon asintió. Sí, sí. Fue mi error. Pero eso significa que nos estamos llevando la peor parte de los mundos periféricos, lo que beneficia a todos estos otros dioses. Ollía defendió a los demás dioses. No creo que Awa y Aiba tengan mucho que ganar apuñalándonos por la espalda. Su esfera de influencia está diseñada para crear poderosas y densas áreas de control regional. No les conviene expandirse más allá de su propia región. Yo también estoy de acuerdo, respondió Alka, dejando atrás su paranoia. El único dios al que debemos temer es Eras, si logramos liberarlo, ya que estamos invadiendo territorios tradicionalmente erasianos. Creo que tenemos mejores problemas de los que preocuparnos, Alka. Ollía rechazó el argumento de Alka. ¿Eras está preso o es un enemigo? Lo sé, continuó Alka. Pero, por lo que oímos de Aiba, Gaia y Awa, es probable que los oponentes más fuertes estén todos ahí dentro, tras esa barrera. Si hubiera creaciones de nivel divino, seguramente todas estarían dentro de esa barrera. Son las que nos darán niveles. Así que, volviendo a la pregunta de Estella, eso no cambia nuestra decisión anterior. Aguantamos. Encontramos más dioses. Conseguimos más poder. Ron frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo aguantamos? Nuestra mejor opción y el método más fiable siguen siendo los árboles de nodos de Aion. Tendremos que colocar nodos en todos los demás lados de los anillos solares, en algún lugar lo suficientemente alejado de ellos, por si el mar de vacío se vuelve demasiado turbulento, propuso Alka. Ollía, ¿tienes alguna matriarca o patriarca cerca de sus dominios? ¿De nivel 125 o superior? La mayoría están en el nivel 100 inferior. Si quieres usar los subdominios para desbloquear más clones y espacios en el árbol de nodos, consulta la sección nodos. Sí. Si Aeon no puede subir de nivel, lo mejor es usar a los sacerdotes para conseguir un subdominio. Los subdominios aumentan la fuerza de Aeon. Necesito que mis dueños de dominio exploren y contacten con más dioses. Envié a Lumooth de vuelta a los mundos centrales aibanos. Así que, para la defensa de sus mundos periféricos, necesito algo más de ustedes. Algo que permita a mis dueños de dominio menores moverse entre ellos. Aiba se encogió de hombros y me entregó un pequeño objeto divino dorado. Muy bien. Ha pasado una eternidad desde la última vez que le concedí esto a mi pueblo. Una variante aibana de la llave del mundo antiguo. Era un anillo con plumas doradas alrededor. Piedra del mundo Aiban. Permite el movimiento de un grupo pequeño entre dos mundos Aiban vecinos. Funcionan recolectando las energías de fe de mis adoradores, por lo que deben cargarse en los templos aibanos. Sin embargo, permiten el movimiento entre mundos periféricos cercanos, siempre que ambos tengan adoradores míos. Sin embargo, tienen restricciones regionales y no podrán usarse lejos de mi centro de poder. Entendido. Con eso basta. El sistema mundial de fe tiende a influir en todas nuestras creaciones, de modo que la fe se convierte en una parte fundamental de nuestros objetos. Alejarse a esta tendencia inherente consume, por lo tanto, más puntos de fe. No sé si el sistema mundial de fe funciona igual para mis compañeros, así que quizás algunos tengan versiones menores de esta limitación. Naturalmente, lo contrario también era cierto. Trabajar dentro de las limitaciones del sistema de fe mundial significaba que Aiba ni siquiera necesitaba gastar puntos de fe adicionales para moverse entre mundos. Podría usar a mis archimagos del vacío, y creo que a algunos les encantaría visitar el capullo del vacío. Sin embargo, Stella me advirtió que no los enviara allí. Para ella, era una receta para la locura, y quienes no estuvieran protegidos por los dominios sufrirían las consecuencias de la cacofonía de transmisiones indescifrables del vacío.
De hecho, algunos de los archimagos del vacío profesaron que querían verlo por sí mismos, una vez que actualizamos al resto de las élites de Baltorn sobre cómo Estella obtuvo su nivel 200. Es una locura, replicó Estella. Me temo que voy a perder a algunos de ustedes por ello. Estella ahora tenía 5 archimagos del vacío, y todos querían verlo. El solo hecho de saberlo parecía despertar el llamado de aquel capullo del vacío. Algunos archimagos del vacío rápidamente tuvieron sueños con eso, e increíblemente, sus sueños fueron inusualmente vívidos y las descripciones de lo que vieron realmente se parecían a lo que vio Estella. Esto naturalmente horrorizó a Estella. El capullo del vacío tenía la capacidad de atravesar el mar del vacío e influir en los sueños de otros tan lejanos. Casi todos mis archimagos del vacío trabajaban en mis territorios principales, y los más lejanos servían principalmente como apoyo a las fuerzas enanas de Dilbegard y Darkgard. El capullo del vacío estaba al otro lado del mar del vacío. Y el mero conocimiento podía lograrlo. La razón era obvia una vez que Estella consideró la naturaleza de las capas de vacío. Cada capa de vacío representaba una disposición distinta, un pliegue distinto de los mapas estelares. Cada capa de vacío ubicaba cada mundo en una parte distinta. El capullo vacío podría estar justo al lado de ellos en una de esas capas vacías. Si cada mundo fuera una pieza de un rompecabezas, una capa vacía era una forma en que se organizaba el rompecabezas. Cada capa organizaba todo de manera diferente, y la comprensión de Estella parecía interpretar que siempre había un número infinito de capas vacías, solo que se pensaba, aunque no estaba confirmado, que cada capa vacía era una iteración de las capas anteriores. Eso realmente contextualiza tu elección de galería, me di cuenta. Tu galería personalizada consiste en elegir las piezas personalmente y organizarlas a tu gusto. Estás expandiendo el espacio con esa capacidad. Bueno, quizá no expandiendo el espacio, pero ya sabes, cuando diseñamos, hay un orden, un método para que cada sistema clasifique los archivos y documentos. Un sistema de organización de archivos. Y con cualquier conjunto de cosas, puedes ordenarlas por muchos atributos diferentes, nombres, fechas o muchas otras categorías. Estella asintió. Sí. Esto nos lleva a la pregunta. ¿La estructura agrupada del mar vacío que vemos hoy es una disposición orientada al propietario? Cuando el mar vacío se expande ante nosotros, ¿se aplica a todas las capas, solo a esta capa específica? No tengo forma de comprobarlo. Ni siquiera sé si el mar vacío se está expandiendo o si simplemente nuestro alcance se está reduciendo. ¿Ya? ¿Te has preguntado qué quieres hacer con las opciones? Le pregunté al nuevo titular del dominio de nivel 200. Estella se encogió de hombros. No lo sé. Me gustan todos. Antes me preguntaba por qué Ebon no elegía a uno, pero ahora que puedo elegir, me doy cuenta de que no es nada fácil. ¿Por qué el sistema nos obliga a tomar decisiones tan importantes y nos encierra para el resto de nuestras vidas? En algún lugar lejano, probablemente podía sentir a Ebon riéndose a carcajadas. No todos eran como Edna, Lumozo o Gia, que sabían lo que querían ser. Supongo que mis sacerdotes no eran un buen ejemplo, porque los sacerdotes eran por naturaleza criaturas que creían en una existencia superior, un propósito mayor y, por tanto, naturalmente podían referirse a un poder superior para elegir. Pero para alguien como Estella, no era tan obvio. Por lo tanto, Lausana, Alka y mis nuevos propietarios de dominio tuvieron que mudarse. Iba a exigirles más y obligarlos a cubrir más mundos, mientras mis 3 propietarios de dominio más fuertes jugaban a la ofensiva. Así que pasamos de unos 5 mundos a 20, y ahora estamos añadiendo otros 20 más. Se desahogó uno de ellos. Tenemos 3 mundos principales, con algunos más en crecimiento, 15 mundos periféricos y algunos de los mundos conectados de Darkgard y del Vegard, y ahora teníamos los mundos periféricos de Aiva. Si la Orden ya estaba al límite de sus posibilidades, nosotros estaríamos aún más al límite. Pero, por suerte, los mundos periféricos de Aivan eran mundos bastante normales, y a diferencia de Agua, Aiva no iba a cedérnoslos. Aiva simplemente pidió ayuda para lidiar con los reyes demonios por un tiempo. Sí, respondía el grupo de titulares de dominios. Si se necesita un promedio de un rey demonio cada 25 años, estaríamos luchando contra 3 reyes demonios cada 2 años. En promedio, sí. Esta es la manera más rápida que conocemos de subir de nivel y prepararnos para lo que sea que nos aguarde. Debemos hacerlo.
Digo, Lady Losan probablemente podría ir de un mundo a otro cada 2 semanas, pero el resto necesitaríamos un tiempo de descanso para recuperarnos, aclararon Ron y Joan. Los reyes demonios no representaban un gran desafío para mis 3 niveles 200. Sin embargo, para los nuevos poseedores de dominio, cada rey demonio requería un largo período de preparación y tiempo de recuperación entre batallas. Alka, por ejemplo, necesitaba tiempo para perfeccionar sus herramientas y bombas antes que cualquier rey demonio, y solía ajustar sus armas para optimizarlas para un rey demonio específico. Para Ollía, que también tenía otras responsabilidades entre manos, sus asuntos en Twinspace y los otros mundos también le ocupaban meses de su tiempo, incluso si una gran parte de sus tareas originales eran delegadas. Al final, no fue una elección. Teníamos que hacerlo, y por lo tanto, tendríamos que mitigar cualquier inconveniente y obstáculo que enfrentáramos. Año 315. Anillos solares V. Neiva era todo un misterio para mí. Incluso la estatua blanca afirmaba que Neiva era el dios de la magia arcana, una definición que no contribuía, ya que la mayor parte de la información sobre Neiva se borró durante la purga que la estatua blanca llevó a cabo para eliminar la influencia neirana de su mundo. Quienes veneraban a Neiva en la casa del árbol habían disminuido con los años, y, para empezar, Neiva no era una religión muy extendida. Gaia, Awa y Aiva eran bastante más numerosas que Neira. Basado en la tradición local de Neira, el dios afirmaba ser uno con un enfoque en la magia, en sí mismo, en la curación y en el mar. Una combinación extraña, y resultó que Neiva era muchas cosas diferentes en mundos diferentes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lucharíamos contra un dios? Preguntó Lumooth, un poco curioso mientras contemplábamos las probabilidades de luchar contra un dios hostil. No lo sabemos, respondió Edna con indiferencia. Los dioses están donde están, y nosotros donde estamos. Si son hostiles, nos vamos y punto. Sí. Un ejercicio inútil. Por lo que hemos visto, la única forma de matar a un dios es matar a todos sus seguidores, y a menos que un dios sea tan aborrecible, me niego a hacerlo. ¿Podemos llegar a un punto muerto? Sí. Nos vamos. Edna claramente no estaba de buen humor algunos días. Eran viajes constantes. Los agotaba, aunque no lo dijeran. Y me gustaría mucho que ese fuera el resultado. Bien, bien. Pero lo que Edna afirmó no es erróneo. Nuestros propios modelos luchaban por contemplar una buena manera de destruir a un dios que existía como la suma de toda la fe de sus creyentes. Una guerra con semejante existencia sería tan catastrófica que bien podríamos ser demonios. Así que esperaba que Neira, al menos, tuviera sentimientos encontrados sobre nuestra existencia. Sabíamos poco del dios, y si encontrábamos sus mundos periféricos, nos gustaría aprender un poco más sobre ellos. Mundo periférico Neira Erasiano. El primer mundo periférico Neirán era un mundo sorprendentemente predominantemente enano, y era un mundo con dos religiones principales. Neirán y Erasian. Vamos por buen camino. Stella al menos se sintió aliviada de que encontráramos una pista que seguir. Inicialmente descubrimos mundos con religiones animistas, donde los objetos y rasgos locales eran venerados como dioses, y después de 6 o 7 mundos con perspectivas y religiones tan similares, nos preocupaba que no hubiera ningún dios a este lado del anillo solar V. La fe neirana en este mundo se manifestó como el dios del espíritu. El dios de la brillantez, la extravagancia y los repentinos estallidos de creatividad. Un dios caótico. Gigantescos saltos hacia adelante. El dios del genio excéntrico. El experto solitario. La fe erasiana, por otro lado, representaba el orden. El desarrollo estructurado. Ideas que marcaban la diferencia poco a poco. La mejora constante y continua. El maestro técnico. Así pues, los enanos se dividían en estas dos líneas, incluso viviendo juntos. Los enanos locales no pudieron ayudarnos mucho. Como en todos los mundos anteriores, muy pocos podían ver la trayectoria de las estrellas, y menos aún podían decirnos dónde estaba Neira. Así que nos mudamos. Nos movimos un poco más. Y los mundos periféricos de Neiva eran diferentes. Había un mundo periférico neiriano dominado por los elfos, donde veneraban a Neira por ser su dios. Luego, otro mundo periférico, Neira, estaba lleno de múltiples islas. Sus habitantes eran humanoides, pero más parecidos a medio tritones, y poseían excepcionales habilidades para nadar y navegar.
Se desplazaban de isla en barco, pero muchos de estos habitantes del agua también podían respirar bajo el agua durante largos periodos, y algunos incluso poseían capacidades anfibias completas, capaces de vivir en aguas poco profundas a tiempo completo. Aquí, Neira era venerada como la diosa de los mares en calma, mientras que un dios, Neire, asumía el papel de dios de las tormentas. Existían múltiples cadenas de islas, y aunque hablaban un idioma común, los archipiélagos insulares se enfrentaban entre sí. Al igual que Treone en sus primeros días, la unidad solo llegó cuando apareció un rey demonio. El tercer mundo neirano fue donde Neira asumió el rol de dios de la luz y el honor. Curiosamente, en este mundo, la fe neirana formaba parte de un panteón de dioses, con Neira como el rey principal. La historia de Neira cambia de un mundo a otro. ¿Hay alguna razón para esto? Lumov intentó considerar cómo reaccionaría el sistema de fe mundial ante alguien con una historia variable en diferentes mundos. Supongo que no debería importar, respondió Stella. Los puntos de fe son puntos de fe, ¿no? Mientras crean, ¿a quién le importa la fe que se requiere? La mayoría de los otros tres dioses mantienen una personalidad similar en sus mundos, pero incluso ellos permiten algunas variaciones aquí y allá. Pero el dios es la suma de su fe, y cada dios tiene una inclinación particular. ¿Acaso esta diferencia cambiante entre mundos no convierte a Neira en el más indigno de confianza? Antes de emprender este viaje, hice que Lumov interrogara a Awa y a Iva sobre Neira, y parecía que su conocimiento de Neira también era diferente. Para ellos, Neira adoptaba la forma que mejor les convenía. Los dioses, al menos, generalmente consideraban que Neira tenía predilección por los líquidos. Agua, sangre, aceite. Neira, quizás, personificaba el movimiento, y en la antigüedad, se le veía tomar la forma de una gigantesca serpiente de sangre. Entonces, si no hubiera razón para la coherencia, la constancia nos facilita la gestión de nuestro mundo, respondió Aiba durante ese viaje. La constancia reduce el coste de la fe en aquello en lo que somos buenos. Eso abarata el mantenimiento de cada uno de nuestros mundos. Quizás a Neira le pareció más conveniente distribuir sus habilidades a un rango más amplio, pero al hacerlo se pierden las ventajas de la especialización. Esperábamos encontrar un dios generalista. En cambio, encontramos un dios que adoptaba una narrativa y una historia diferentes en cada uno de sus mundos. 3 mundos más periféricos después, y al darme cuenta de que la representación de Neira adquirió nuevas variantes. Como diosa del agua. Como diosa de la montaña. Como un conjunto de 3 dioses que representaban el ciclo de la vida. Luego finalmente llegamos a un mundo donde la divinidad se sentía más presente. Un lugar donde Neira era dominante. Mundo del núcleo exterior de Neira. El mundo en el que aterrizamos estaba compuesto por diferentes islas y continentes, aunque notamos que cada isla veneraba una parte del cuerpo distinta. Una mano. Una pierna. Un cuerno. Su garra izquierda. Quienes adoraban la garra lucharon contra quienes adoraban el cuerno. Y todos fueron bendecidos por los dioses. La gente era extraña. Glorificaban la batalla. La guerra. Sufrir dolor en nombre de su dios era ofrecer su sangre. La sangre derramada en la gloria de la guerra era sagrada. ¿Acaso Neira intenta ser un dios de la guerra? Lumov permaneció sentado mientras resumíamos los descubrimientos del mundo. Aunque era un mundo central, y percibíamos la divinidad de Neira presente en los representantes de las diversas facciones neiranas del mundo, Neira no estaba allí. Encontramos garras que portaban la divinidad neirana e intentamos hablar con él. No respondió. Tenía la sensación de que lo sabía, pero no respondió. Estábamos explorando más mundos y haciendo contacto con más personas. Cada uno de estos era ahora un pequeño ladrillo extra en la fortaleza. Una pieza móvil extra para añadir a nuestro arsenal bélico. Un poco de conocimiento del mundo exterior. El mar vacío era literalmente una niebla de guerra, y ninguno de nosotros sabía lo que hacían los demás. Pero las ganancias en ese momento parecían minúsculas. 1 o 2 mundos adicionales, realmente serían significativos en la lucha, sobre todo cuando no estaban ocupados como parte de las posesiones clave de la Orden. Una parte de mí sabía que necesitábamos alcanzar un nivel exponencial. Necesitaba la Orden en cientos de mundos más si queríamos enfrentarnos a las profundidades con la fuerza de al menos un dios completo. Si se necesitan entre 50 y 100 años para formar a un titular de dominio, ¿podríamos entonces inundar a los demonios con cientos de titulares de dominio? Reflexioné un día.
El sistema no va a permitir que eso pase. Creo que intervendrá y lo detendrá, respondió Lumov, mi compañero más cercano. Sentí una gran presencia en su vida y, a su vez, sus pensamientos dejaron huella en los míos. Sabíamos que el sistema tenía mecanismos incorporados y que algo frenaría el crecimiento de los titulares de dominios. Pero creo que debería ser posible tener entre 25 y 30 propietarios de dominios. ¿Podemos llegar en 100 años? Pregunté a mis mentes artificiales, y se pusieron a modelar los resultados. Desde nuestra perspectiva, 100 años deberían ser posibles. ¿Por qué no 1000? ¿De verdad quiero gobernar un imperio durante 1000 años? ¿Tú quieres? No es cuestión de necesidad, Aeon. La orden, en su forma actual, es algo bueno para el mundo. La gente vive mejor, crece sana y tiene buenas vocaciones, incluso si renuncia a una parte considerable de sus libertades y derechos administrativos. El funcionamiento del sistema en los mundos periféricos solo fomenta la creación de estados dictatoriales, generalmente dominados por un solo individuo, seguidos de un violento vacío de poder cuando ese individuo muere, y este ciclo se repite infinitamente. La orden es infinitamente mejor que el ciclo de gobierno y la estructura predeterminados de la mayoría de los mundos. Una vez más pensé que era hora de dormir un rato. Fin del capítulo 341.